La vida te va enseñando con los años. No todo se trata de comenzar bien. Se trata de terminar fiel. Con el tiempo surge una pregunta inevitable: ¿qué quedará después cuando ya no estemos? No solo tus logros, no solo tus bienes, sino la fe que sembraste. El Salmo 71 nos abre el corazón de un creyente maduro, probablemente un anciano, que ora no desde la prisa, sino desde la profundidad de una vida caminada con Dios. Y allí descubrimos una verdad decisiva. Una verdad decisiva. La esperanza verdadera no se guarda para uno mismo, se transmite como un legado. ¿Quieren decirlo conmigo? Por favor. La esperanza verdadera no se guarda para uno mismo, se transmite como un legado. Cuando tú permaneces en la esperanza de Dios, tu vida se convierte en un legado de fe para las generaciones que vienen. Tu vida se convierte en un legado de fe para tus hijos, para tus nietos, para tus descendientes. Para esa generación que de pronto no lleva tu sangre, pero que Dios te ha puesto cerca de ellos, o Dios pronto va a atravesarlos en el camino de tu vida. Cuando esperas en Dios, tu vida se afirma, no se apaga. Mira el versículo 14 de este Salmo 71. Pero yo seguiré esperando y te alabaré aún más. La palabra hebrea para esperanza, para esperar, aquí no significa un deseo incierto. No se trata de un anhelo, no. Se trata de una espera confiada y perseverante. Es un aguardar sin pausa, un estar pendiente pero sereno por la alabanza que lo acompaña. En el pensamiento israelita, la esperanza no es optimismo. Ya sabes, este es el lenguaje de alguien que ha vivido, ha sufrido y aún dice: seguiré esperando. Este es el lenguaje de alguien que se ha equivocado, que ha pecado y ha experimentado el perdón y la bondad de Dios. Este es el lenguaje de alguien que inclusive no ha sido un buen ejemplo para su familia, pero se ha arrepentido, ha venido al Señor y sabe cuánto ama a Dios y sabe cuán fiel es el Señor. Este es el lenguaje de alguien que se ha equivocado mucho en la vida, pero sigue confiado en que Dios no abandona, en que Dios es bueno aunque la vida duela. La esperanza bíblica no disminuye con la edad, se profundiza, madura. Mientras respires, tu vida sigue siendo un testimonio de esperanza. No has perdido propósito porque cambió esta etapa de la vida en la que estás. ¿Sabes qué ha pasado en ti que has esperado en Dios a pesar de tus errores? Que has ganado perspectiva para afirmar a otros, para alentar a tus hijos, para decirles: ese no es el camino, yo me he equivocado, fallarle a Dios duele, pero aquí estoy, he regresado a Dios. No hagas lo que yo hice, confía en Dios como estoy confiando ahora. Cuando recuerdas lo que Dios ha hecho, tu esperanza se fortalece. Puedes
poner tus ojos en los versículos 15 y 16 de este Salmo 71, por favor? Y yo quiero parafrasearlo en dos líneas. Hablará mi boca de tu justicia y de tu salvación todo el día. Hablará mi boca de tu justicia y de tu salvación todo el día. El salmista enumera, sigues con tus ojos en los versículos 15 y 16. El salmista enumera acciones concretas de Dios: justicia, salvación, obras poderosas, prodigios. En la Biblia, la esperanza siempre se apoya en la memoria. Israel no esperaba porque soñaba, esperaba porque recordaba. Eso es lo que tú encuentras en Deuteronomio 6, cuando Dios instruye a los padres de las familias de Israel y dice: recuérdenle a sus hijos. Israel, pasara lo que pasaba, recordaba que Dios les hizo una nación de un peregrino, Abraham. Que Dios les formó como una nación grande de un peregrino, Jacob. Solo un poco más de 70 personas entran a Egipto y de allí salen cientos de miles de personas. Ellos podían recordar que sin tener un ejército vencieron muchos ejércitos en el desierto. Ellos una y otra vez recordaban la fidelidad de Dios, los milagros de Dios. Recordaban las hazañas de los héroes, de los jueces, de los reyes, de los profetas. Y eso los mantenía con esperanza. Recordar lo que Dios hizo fortalece la fe. Ordena el corazón, ordena los pensamientos, sostiene el presente. Debes recordar lo que Dios ha hecho contigo. Cuando fracasamos, nos llenamos de desesperanza. Pero también cuando estamos triunfando, cuando estamos experimentando privilegios, más poder, más dinero, solemos olvidarnos de Dios, dice Deuteronomio 8. Así que la clave está para mantenerse confiado en Dios, para guardar en Dios, está en vivir recordando lo que Él ha hecho. ¿Y qué ha hecho contigo? No te ha pagado conforme a tus pecados. No te mató a ti, mató a su hijo. Te ama. Tiene un plan contigo. Ahora, luego de pensar en la grandeza de la salvación, tienes una vida extraordinaria. Dones, talentos, oportunidades. Tienes una familia bellísima. Recordar eso. Recordar la provisión de Dios al sentarnos a la mesa fortalece la fe, fortalece la esperanza. Olvidarse de lo que Dios ha hecho hace que el miedo crezca. ¿Has recordado cuando no tenías muchas cosas, cuando estabas endeudado y Dios te sacó de allí? ¿Has recordado en el vehículo que andabas y en el que estás ahora? ¿Has recordado que aún ante tus muchos pecados Dios ha permitido que la bendición sea grande para ti? No porque apoya tu pecado, sino porque te ama. Seguramente Dios te ha sanado en algún momento. ¿Ha sanado un hijo tuyo? En estos últimos días del año 2025 vale la pena recordar lo que Dios ha hecho, porque esto fortalece la fe, ordena el corazón y sostiene el presente. No importa la dificultad que tú vivas, si el presente es difícil y tú recuerdas lo que Dios ha hecho, vas a estar fuerte, venga lo que venga. La fe madura no vive de emociones momentáneas, vive de una historia caminada con Dios. Dios camina contigo, Dios está contigo. Cuando olvidas el pasado de Dios, el miedo crece. No quiero que estés en el pasado, me equivoqué, fui engañado, fui herido, yo pequé, quedé roto. No me refiero a ese pasado. Me refiero a que tomes tu Biblia y recuerdes lo que Dios ha hecho allí. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, dice
Estas cosas se escribieron para que no cometamos los mismos errores, para ser instruidos, para que seamos mejores. Me encanta que la mayoría de la literatura de la Biblia es narrativa, porque nosotros aprendemos más por narración, por historias, que por profecías o por oráculos. Realmente hasta es complicado, pero claro, Dios da el entendimiento para comprender eso también. Entonces toma la Biblia y cuando leas allí que Dios proveyó a Israel maná en el desierto, sin trabajar, sin sembrar, aprendes una gran lección. Dios provee. Y no sé si te ha llamado la atención esa historia cuando dice que el Señor a través de Moisés ordena a Israel y dice: van a tomar la cantidad que necesiten cada día, pero les dice, poniéndolo en contexto, pero el día viernes tomarán doble porción para que no salgan en sábado, estén en reposo. Y lo interesante es que Dios cuida esa porción, ellos se alimentan y regresan en lo que hoy es el domingo para nosotros a recoger. ¿Y qué está enseñando eso? Que Dios provee. Pero Dios quiere que estemos tranquilos. Dios quiere que sepamos que Él provee y que no nos llenemos de ansiedad. Entonces, como tú recuerdas la provisión de Dios, cuando lees ese texto que es vivo, que es real, es Dios revelándose para ti, Él te está diciendo: yo proveo para ti. No te llenes de ambición. Tú no tienes el control de nada. Quien hace descender tu alimento soy yo. Y esto es fantástico. Cuenta lo que Dios ha hecho. Habla de su justicia. Proclama su salvación. Tienes que hacerlo a tus hijos. Oh madres, levántense con esas Biblias para niños y cuéntenle lo que Dios ha hecho. Cuenta lo que Dios ha hecho a tus compañeros de estudio. Habrá un joven aquí pensando: pero pastor, tú estás diciendo cuando la esperanza se convierte en legado, pero yo solo estoy comenzando la vida, estoy comenzando la universidad, yo ni siquiera tengo hijos, pastor. ¿Por qué me hablas de eso? Porque desde ya debes prepararte, porque tú tienes que vivir el legado de esperanza que se te ha confiado, porque te hará fuerte, porque te hará mejor, porque tú también estás viviendo momentos difíciles y porque eso te está preparando cuando tú tengas que entregar la antorcha a los hijos que Dios te dará. Denme su atención. Y mientras me dan su atención, quiero que fijen sus ojos en el versículo 15. Y aquí encontramos una confesión profundamente honesta. El salmista dice en esencia: aunque no soy un hombre de letras, sabes, está hablando el rey. Él no es un sacerdote, no es un predicador, es un rey. Es un político que no es teólogo. Entonces él dice: aunque no soy hombre de letras, aunque no domino el lenguaje académico, aunque no soy un experto en la Torá, en el Taná, aunque no soy experto en la teología del Dios de Israel, fortalecido por Dios, ¿estás en el versículo 15? Fortalecido por Dios me atreveré a contar su justicia, su poder y sus obras. Esto es extraordinario. El salmista no habla desde la erudición, habla desde la experiencia con Dios. No presume títulos, presume la fidelidad de Dios en su vida. Y aquí hay una verdad liberadora para nosotros. La mayoría de los cristianos no son teólogos profesionales y no tienen por qué serlo. La mayoría de los cristianos, de los padres cristianos, no dominan términos complejos de la teología. No saben explicar doctrinas con precisión académica, pero sí conocen lo que Dios ha hecho. Sí saben de su justicia, sí saben de su poder, sí saben de su perdón, sí saben de su salvación, sí han sido sostenidos por la gracia del Señor, y eso basta para testificar. Anímate. La esperanza se convierte en legado cuando personas comunes, fortalecidas por Dios, se atreven a contar lo que saben, lo que han vivido, lo que han visto de la fidelidad del Señor. Cada persona que está aquí sentada puede dar testimonio de que Dios es bueno, de que Él ha sido compasivo, de que Él ha sido más que maravilloso, de que Él nos ha dado más de lo que realmente merecemos.
tú estás acreditado por el cielo para contar las maravillas de Dios, para contar la bondad de Dios. Así se hereda la esperanza, no por expertos en palabras, sino por hombres y mujeres que, fortalecidos por Dios, deciden contar sus obras. Cuando has caminado con Dios, entiendes que la fe se transmite. Leamos el versículo 17. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud y hasta ahora he proclamado tus maravillas. Aquí aparece una convicción fundamental del Antiguo Testamento. La fe no se hereda automáticamente. Fíjate, el salmista dice: desde mi juventud me has enseñado, a través de su madre, de su padre, a través del sacerdote, a través de la experiencia diaria. En algún momento David enfrenta la situación de liberar a su pueblo de este gigante llamado Goliat, que deshonra al Dios de Israel. Y mira cómo él cuenta la historia que lo llena de esperanza y de valor, y él dice: en el campo yo he defendido mis ovejas de lobos, de leones. Dios ha estado conmigo, y si yo he defendido mis ovejas, yo voy a defender mi nación. ¿Puedes entender eso? Eso realmente es increíble. La fe no se transmite automáticamente, hay que transmitirla a los niños. Yo creo que eso hay que hablarlo desde que el bebé está en el vientre. Pero él dice: siendo ya una persona madura, he proclamado tus maravillas. Lo que han hecho conmigo, yo lo estoy haciendo con mi familia. Y te doy un ejemplo de esto. Cuando está a punto de morir, que David va a ser sucedido por Salomón, le habla claramente y le dice: si no te apartas de mi Dios, Él estará contigo. Pórtate varonil, busca la sabiduría. ¿Ves cómo se hace? Él aprendió. ¿Fue David perfecto? De ninguna manera. Había señalamientos en la vida de David, muchos señalamientos en la vida de David, pero su esperanza estaba en Dios. ¿Te pareces a David? ¿Cómo se ve esto en tu vida? ¿Te identificas? Yo creo que Dios te está hablando al corazón, Dios te está hablando a la conciencia, Dios te está llenando de esperanza. Dios no quiere que termines este año en derrota emocional. Dios no quiere que termines este año deprimido. Dios no quiere que termines este año con una fe emocional. Dios quiere ayudarte a que tu fe madure, a que tengas esperanza en Él. Cada generación debe apropiarse de esa esperanza, pero alguien debe enseñarla, narrarla y modelarla. Lo digo siempre. Amo a mi madre. No es una mujer perfecta, por supuesto que no. Pero voy a decirte algo. He estudiado con más de 100 profesores de teología, a nivel de pregrado, a nivel de posgrado. He escuchado muchísima gente. Es probable que mi biblioteca tenga cerca de 800 libros especializados en teología. Pero lo voy a decir: nadie me ha influido más en esta esperanza que mi mamá. Tenía solo 8 años. Oraba, me repetía la escritura, me contaba la historia, me contaba la historia, me contaba la historia. Y creo que puedo predicar el evangelio gracias al trabajo de mi mamá. Tú puedes hacer lo mismo con tus hijos. Seguramente no serán todos pastores, pero en lo que sea que Dios ha determinado que sean, van a ser una bendición, transformadores de una sociedad. No te desalientes, anímate, levántate. Entonces mi madre me enseñó, me narró y me modeló esta historia de fe. Alguien tiene que hacerlo.
Y a lo largo de la historia, la fe no se transmitió por accidente, se transmitió porque alguien asumió la responsabilidad por el mañana, alguien pensó por la próxima generación. El pueblo judío entendió eso desde temprano. La fe se enseñaba en la casa, en el campo, se repetía en la comunidad, se afirmaba en la sinagoga. La Torá pasaba por padres a hijos, y por eso la fe de Israel sobrevivió al exilio, a la dispersión y al dolor. Voy a darte un pequeño ejemplo. Hay un gran pastor en el Nuevo Testamento llamado Timoteo. Así que Tim lo ve Pablo y dice: eres mi hijo en la fe, eres increíble, eres un pastor de pastores, pero yo voy a reconocer algo: tú eres lo que eres por la fe no fingida que tienes y que te transmitió tu mamá y tu abuela. Wow. Y su papá no era judío. Lo que puede hacer una madre llena del Espíritu de Dios es impresionante. Así que anímense aquellas madres que están criando solas a sus hijos. Anímense esas madres que está el hombre físicamente, pero no está en la fe, no está emocionalmente allí. Anímense. Pero qué extraordinario es cuando un par de padres están en común acuerdo para transmitir la fe a sus hijos. Ahora, muchos siglos después, Escocia, Inglaterra y Estados Unidos, legaron la fe de manera similar. Las parroquias y las iglesias no fueron solo un lugar de culto, sino espacios de formación, de transformación. Se predicaba, se enseñaba y se educaba pensando en la próxima generación. Y de eso nacieron escuelas y universidades, porque se entendía que la fe debía formar la mente, el carácter y la vida. ¿Has leído alguna vez la historia de la mejor universidad del mundo, la Universidad de Harvard? ¿Has leído esa historia alguna vez? ¿Quieres que te diga cómo empezó esa universidad? Como una escuela para los nuevos pastores de Estados Unidos. Y si aprendes un poco sobre Oxford, sobre Aberdeen, sobre Durham, te vas a dar cuenta que fue iniciativa de padres cristianos, de creyentes, de gente tocada en la iglesia. Y entonces se convirtieron en naciones prósperas por la fe cristiana. No voy a menoscabar lo que ha sucedido en el sur del hemisferio, lo que ha acontecido en Latinoamérica o en naciones del sur de Europa. Han hecho una tarea. Pero hablando de nuestro continente, ¿sabes una cosa? Nos hemos quedado en ritos, en iglesias y estas cosas. La tradición romana ha hecho lo propio, pero la iglesia evangélica se ha levantado en medio de la pobreza, inclusive del desplazamiento, y no ha podido hacerlo. Pero nosotros tenemos la magna responsabilidad y el inmenso privilegio de adorar a Dios en nuestras parroquias, en nuestros auditorios, pero también que nuestra gente visione escuelas y universidades. El dinero viene de Dios, las oportunidades vienen de Dios. Lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Si nuestra esperanza es grande, Dios va a bendecir. Entonces esta historia que te estoy contando de estas naciones de Europa y del mismo pueblo judío no fue nada improvisado, fue intencional. No fue nada automático, fue intencional. Debemos ser intencionales para transmitir nuestra fe a nuestros hijos. ¿Qué haces de forma práctica para eso? Orar es lo primero. Pero puedes aprender algo de la Biblia y en una conversación con tus hijos hombres simplemente decirles: quiero hablarles de un principio. Seguramente tus hijos que ya están muy secularizados, si abres la Biblia y te vas a sentir extraño tú abriendo la Biblia, de pronto esa es la barrera de algunos aquí. Pero si tú abres tu Biblia, aprendes algo, hablas conmigo, yo te doy una pequeña asesoría que tendrá una gran influencia. Tú solamente en un par de minutos tomándote un café con tus hijos le contarás un principio
y verás el poder que tiene la esperanza, la confianza en Dios para que tus hijos sean mejores. ¿Quieres hacerlo? En Iglesia queremos ayudarte a que lo hagas. Tú no tienes que ser un predicador, solo tienes que ser alguien que transmite esperanza. Bueno, aquí hay un puente hacia nosotros. Si la fe sobrevivió siglos de crisis, fue porque hubo padres que enseñaron, iglesias que formaron y comunidades que pensaron en el después. La pregunta ya no es histórica, la pregunta es pastoral. ¿Qué hará el pastor Marvin por tus hijos y por tus nietos y por los de él? ¿Qué hará cada pastor que Dios ha levantado en esta ciudad y en cada rincón del mundo? La pregunta es familiar. ¿Qué harás como padre? ¿Qué harás como madre? ¿Qué harás como abuelo? ¿Qué harás? Y la pregunta es eclesial comunitaria. ¿Qué haremos como iglesia? ¿Estamos dejando solo recuerdos o estamos dejando un legado de fe que pueda sostener a la próxima generación cuando nosotros ya no estemos? ¿Has pensado cuando nosotros ya no estemos? Algún día no estarás. Está bien, ahorra y deja bienes a tus hijos, pero ¿sabes qué? Ellos pueden acabar con esos bienes en un santiamén, o pueden acabar con sus propias vidas con lo que tú les dejas. Déjales bienes, deja una gran herencia material, trabaja, ahorra por ellos. El apóstol Pablo dice que los padres son los que debemos ahorrar para hacer provisión a los hijos y no los hijos para nosotros. Pero sobre todo debes legar tu fe en Dios. Es lo que va a sostener tus hijos cuando ya no estés. Si es posible, quiero que te inclines un poco hacia acá y me escuches esto. La fe que no se transmite se debilita. La fe que se comparte permanece. Solo hazlo en fe. Cuéntale a tu familia, a tus descendientes, la justicia de Dios. Cuando llegas a la madurez, tu misión es la siguiente generación. Tu misión no es retirarte jugando dominó y contando granos de maíz. Lees conmigo el versículo 18. Aunque estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme anunciar tu poder a la nueva generación. Este es el clima del salmo. El salmista no pide retiro, pide una misión. Tienes 80 años, tienes una misión. Tienes 60, tienes una misión. Tienes 50, tienes una misión. La vejez no es el final del llamado. Es el momento de entregar la antorcha, de entregar el testimonio. Hoy enfrentamos peligros reales. Secularismo que vacía el sentido de vivir. Ideologías que confunden la identidad. Materialismo que promete plenitud y deja vacío. Drogas, depresión, ansiedad, obsesión con la imagen, el éxito y el placer. Si nosotros no transmitimos la fe, otras narrativas se apoderarán del corazón de nuestros hijos. Padres, pastores, líderes, abuelos, tíos, tías, la fe no se delega, se vive delante de los que vienen. Debes mostrar tu fe a tus hijos con tus errores, con tus fracasos y con tus aciertos. Cuando miras a Cristo, descubres que Él es tu esperanza. En el Antiguo Testamento, la esperanza
se apoya en la fidelidad de Dios. En el Nuevo Testamento esa esperanza toma rostro y un nombre. Cristo no solo trae esperanza, Él es la esperanza. Todo lo que esperaba Israel, redención, justicia, vida, Dios lo cumplió en Jesucristo. Por eso la esperanza cristiana no es solo esperar algo mejor, es confiar en alguien que ya venció. Cristo es la esperanza que no defrauda, la garantía del futuro, el fundamento del legado que dejamos. Antes de cerrar, quiero invitarte a algo distinto. No a una oración emocional, sino a una proclamación consciente y bíblica. ¿Puedes levantarte de ese asiento, por favor? Lo repito. Si eres padre, madre, abuelo, tío, tía, líder, pastor, maestro, pon tu corazón delante de Dios y afirma con fe. Afirma con fe. Levanta tu voz y sígueme. Señor, creemos que nuestros hijos y nuestros nietos no caminarán lejos de ti, caminarán más lejos que nosotros. Serán más íntegros que nosotros, más fieles que nosotros, más sabios que nosotros. Wow. Levanta tu voz. Proclamamos una generación que ama la verdad, que honra tu palabra, que vive con propósito, que transforma esta nación y refleja la gloria de tu reino. No criamos hijos para este mundo solamente, formamos herederos del reino de Dios.